Una mañana cualquiera, un paseo tranquilo por los senderos apacibles del Parque del Retiro, en el corazón de Madrid. El sol de otoño filtrándose entre las copas de los árboles, los patos deslizándose con elegancia por el estanque, y el murmullo de la ciudad que, extrañamente, se sentía lejano. María, una estudiante universitaria de 22 años, absorta en sus pensamientos y con la mirada perdida en el suelo, nunca imaginó que su vida se vería tan profundamente alterada al notar un par de zapatos viejos y polvorientos bajo aquel banco de piedra, justo al lado del Palacio de Cristal. Con su cuero desgastado, casi blanco por el sol y la lluvia, y sus cordones desatados, parecían solo un objeto olvidado, una reliquia insignificante. Pero María aún no sabía que esos humildes zapatos eran los testigos silenciosos de un secreto que se remontaba décadas atrás, de un amor que desafió el tiempo, o quizás, de un lazo familiar perdido hacía mucho tiempo. El primer hilo de la red que el destino había tejido para ella, había comenzado silenciosamente, bajo la sombra de un olmo centenario, entre la vibrante vegetación del Retiro. Esta es una historia de Madrid, completamente inesperada, arrastrada por un par de zapatos. Los zapatos no eran cualquier par. Eran de caballero, de un estilo que ya no se veía, con una pátina de historia. Un pequeño desgarro en la puntera derecha, una suela casi lisa. ¿Quién los usaría? ¿Quién los dejaría allí? La mente de María, acostumbrada a los enigmas de la literatura y la historia del arte, se encendió. La mayoría de la gente simplemente habría pasado de largo, pero algo en esos zapatos la detuvo. Quizás la forma en que estaban colocados, casi con reverencia, o el silencio que parecían guardar. Se arrodilló, y al tocarlos, sintió una extraña conexión, una punzada de melancolía. Dentro de uno de ellos, casi invisible, encontró un trozo de papel arrugado. Lo desdobló con cuidado. Era un poema, escrito a mano con una caligrafía elegante pero temblorosa, y solo una fecha, 15 de mayo de 1968. No había firma. El poema hablaba de un amor perdido, de un encuentro en un parque, de un juramento bajo los árboles que todo lo ven. La fecha, 15 de mayo de 1968, sería la fecha en que se escribió, o la fecha de un evento crucial. María se sintió como una detective literaria. Llevó los zapatos y el poema a casa. Pasó la noche investigando. Bibliotecas, archivos digitales, foros de historia de Madrid. El 15 de mayo de 1968. No era una fecha de un evento histórico obvio. Pero el estilo del poema, la referencia a los árboles que todo lo ven, apuntaba claramente al Retiro. ¿Podría ser una historia personal, un romance olvidado en el tiempo? La idea la fascinaba. Cuanto más leía el poema, más se convencía de que no era una simple fantasía. Había una autenticidad en cada verso, un dolor genuino y una esperanza persistente que la invitaban a desentrañar el enigma. Imaginó a los amantes, susurrándose promesas bajo la sombra de esos mismos árboles, con el murmullo de la ciudad como único testigo. Decidió volver al Retiro, esta vez con una misión. Recorrió los senderos, buscando cualquier cosa que pudiera recordar la descripción del poema. ¿Qué árboles eran los que todo lo ven? Pensó en los viejos olmos centenarios, en los majestuosos cedros que se alzaban imponentes, en los rosales que florecían en primavera. Preguntó a los guardias del parque, a los vendedores de helados que conocían cada rincón, a los artistas callejeros que pintaban paisajes, a los ancianos que pasaban sus mañanas en los mismos bancos, observando el ir y venir de la vida. Nadie recordaba un par de zapatos abandonados durante tanto tiempo, ni una historia tan específica que resonara con el poema. Empezó a sentirse desanimada, la vasta extensión del parque parecía burlarse de su pequeña búsqueda. ¿Era solo un poema arrojado al azar? ¿Un juego de un alma solitaria? Pero la tristeza implícita en las líneas del poema, el toque de los zapatos desgastados, la convencían de que había algo más,
una historia no contada que clamaba por ser revelada. Se sentó en un banco, justo enfrente de donde había encontrado los zapatos, y leyó el poema una y otra vez, buscando una pista, una palabra, un sentimiento que la guiara. Fue entonces cuando conoció a Manuel. Un anciano frágil pero con ojos vivaces y una mirada que parecía haber visto milenios, que cada día se sentaba en el mismo banco, cerca del estanque de los patos, con un libro de poesía de Góngora en sus manos. Su presencia era constante, casi una parte del paisaje del retiro. María, con cautela, se acercó y, con una mezcla de timidez y determinación, le mostró el poema arrugado. Manuel tomó el papel, sus dedos, nudosos por la edad, temblaban levemente. Sus ojos, antes chispeantes, se nublaron al posarse en la caligrafía. Un suspiro escapó de sus labios. Esta es mi letra, murmuró con voz entrecortada, casi inaudible. Manuel era un poeta. En 1968, era un joven idealista, un soñador, enamorado perdidamente de Carmen, una bailaora de flamenco con el alma tan libre como el viento de Andalucía y la gracia de una diosa en el escenario. Se encontraban a escondidas en el retiro, lejos de las miradas curiosas, su santuario personal. El 15 de mayo de 1968 fue el día de su despedida. Carmen se iba a Argentina con su familia, huyendo de una situación familiar difícil y buscando nuevas oportunidades, y él, por sus propias circunstancias, no podía seguirla. Se prometieron amor eterno bajo el árbol de los secretos, un viejo ciprés retorcido en una parte apartada del parque, su corteza marcada por los años. Sus zapatos, sus viejos zapatos de caminar que los habían llevado a tantas citas secretas, eran un símbolo de su amor, de su promesa inquebrantable de que un día volverían a encontrarse en ese mismo lugar, y él le regalaría un par de zapatos nuevos, zapatos para una nueva vida juntos. Pero los años pasaron. Carmen nunca regresó, y Manuel, con el corazón roto, nunca volvió a poner un pie en esa parte del parque. Los zapatos que había dejado allí aquel día, con el poema dentro, eran su último adiós, su última esperanza, un testamento de un amor puro que la lluvia y el tiempo habían ocultado bajo una capa de olvido. Cada palabra del poema era un grito silencioso de su alma joven, un lamento por lo que pudo haber sido. María se sintió sobrecogida por la historia. La inocencia de su curiosidad había desenterrado no solo un poema, sino un amor épico que había resistido la prueba del tiempo y la distancia. Manuel, con lágrimas en los ojos que reflejaban décadas de pena, le contó sobre su vida sin Carmen, sobre la poesía que escribía en cada aniversario para ella, versos que guardaba en un cajón secreto, sobre la esperanza que nunca murió del todo, una llama tenue que se reavivó con la aparición de María y los zapatos. María, conmovida por la profundidad de su dolor y la persistencia de su amor, decidió ayudar a Manuel a encontrar a Carmen, o al menos, saber qué había sido de ella. Con la ayuda de Internet, de contactos en archivos migratorios, de viejas asociaciones de flamenco en Buenos Aires, y de una persistencia admirable, María y Manuel se embarcaron en una búsqueda que los llevó más allá de las fronteras de Madrid, a través de continentes. Finalmente, tras semanas de investigación incansable, encontraron rastros de Carmen. Había vivido una vida plena en Buenos Aires, bailando y enseñando flamenco, dejando una huella imborrable en la cultura local. Había fallecido hacía apenas un año, en paz, rodeada de sus alumnos y su arte. Manuel, aunque devastado por no haber podido verla una última vez, por no haber podido cumplir su promesa de los zapatos nuevos, encontró una paz inesperada al saber que ella había sido feliz, que había vivido su vida al máximo. María le entregó las pocas fotos que pudo encontrar de la vida de Carmen en Argentina, sus actuaciones, sus clases de baile, su sonrisa radiante. La última de ellas, una Carmen ya anciana, sentada en un banco en un parque de Buenos Aires, con un par de zapatos de baile desgastados a sus pies, mirando al horizonte, con una expresión de serena espera,
como si aún esperara a alguien. Era una imagen espejo de la escena del retiro, un eco de una promesa. Manuel sonrió, una lágrima solitaria, esta vez de dulce recuerdo, rodando por su mejilla. Sabía que ella también lo había esperado, a su manera, en cada paso de su vida, con cada giro de su baile. Los zapatos olvidados del retiro no solo contaron una historia de amor perdido, sino que también forjaron una amistad inesperada y profunda entre una joven curiosa y un anciano poeta. María había devuelto a Manuel no a su amor, sino la paz y la certeza de que su amor había sido real, puro y eterno, trascendiendo el tiempo y el espacio. Y Manuel, con su sabiduría, sus recuerdos vívidos y su persistente espíritu, le había enseñado a María que las historias más bellas a menudo se esconden en los objetos más humildes, en los rincones más olvidados, esperando a ser descubiertas por un corazón valiente y empático. Esta es la increíble historia de cómo un par de zapatos viejos en el corazón de Madrid revelaron un secreto de décadas, uniendo el pasado y el presente a través de un hilo invisible de amor, destino y una profunda conexión humana. Nos recuerda que cada objeto tiene una historia que contar, si solo nos tomamos el tiempo de escuchar, si solo nos atrevemos a mirar más allá de lo evidente. Porque a veces, la casualidad no es más que el destino disfrazado, y un par de zapatos puede llevarte al encuentro de un alma que nunca supiste que estabas buscando, uniendo generaciones y reafirmando el poder inquebrantable del amor. Si esta conmovedora historia de amor, misterio y conexión humana te ha tocado el corazón, no olvides darle me gusta, pulgares hacia arriba a este vídeo y compártelo con tus amigos y seres queridos, con cualquiera que necesite recordar la belleza y la fuerza de la empatía. ¿Crees en las señales del destino? ¿Has encontrado alguna vez un objeto con una historia secreta, esperando ser revelada? Compártenos tus pensamientos y tus propias experiencias en los comentarios. Tu interacción y tus historias son muy importantes para nosotros y para nuestra comunidad. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias reales que te harán creer en la magia de la vida, en la belleza de las conexiones inesperadas y en la persistencia del amor a través del tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que te sorprenderá y te llenará el alma.